No sé cómo empezar esto sin que suene como una locura, pero necesito contarlo. Lo que pasó en San Pablo del Monte, Tlaxcala, hace casi un año, no puede quedarse en mi cabeza. No después de todo lo que vi, lo que escuché, lo que nos pasó a todos. Mi nombre es Eloy, tengo 38 años y soy maestro de secundaria. Siempre he sido un tipo escéptico, práctico, de esos que explican todo con lógica o ciencia. Pero hay cosas que no caben en ningún libro de texto. Lo supe la noche en que el cielo se abrió sobre nosotros. Era sábado, creo que de los primeros de octubre, porque recuerdo que ya se empezaban a sentir las noches frías en el pueblo. La gente en San Pablo es tranquila, de costumbres fijas. En la explanada del centro siempre hay un tianguis pequeño, con el señor que vende churros, las señoras con sus puestos de chalupas y los niños jugando con pelotas de plástico entre los carros. Yo había salido por un pan de muerto, esos que empiezan a vender desde septiembre, aunque nadie lo diga abiertamente. Caminaba con mi café en mano cuando el aire se detuvo. No lo digo como metáfora, de verdad se detuvo. El viento que corría entre las calles se congeló, los árboles se quedaron quietos y el zumbido de la vida cotidiana se apagó. Incluso los perros, que suelen ladrar sin parar en las noches, callaron todos al mismo tiempo. Fue como si el pueblo entero se hubiera contenido en un solo suspiro. Entonces lo vimos. Una luz verde atravesó el cielo, lenta y sin ruido. Pero no era como los meteoritos que uno ve en videos. Esta luz era grande, del tamaño de una cancha de fútbol, y flotaba como si buscara algo. No destellaba ni dejaba estela. Solo era una forma ovalada, con bordes definidos, que se desplazaba sin moverse realmente. Y ahí empezó el canto. No venía del cielo, no salía de ningún altavoz. Era dentro de nosotros, como si una voz metálica, aguda y al mismo tiempo grave, cantara en nuestra cabeza. No tenía palabras. Era como un lamento robótico, con ecos que rebotaban en mis huesos. Todos se llevaron las manos a la cabeza, pero nadie gritó. Nadie podía. Era como si la voz nos anestesiara. Duró, tal vez, 5 minutos. Luego, la luz se fue como llegó, sin prisa, deslizándose hacia los cerros de la Malinche. Y cuando todo terminó, comenzó lo peor. Esa noche no dormí. Nadie en el pueblo lo hizo. Por la mañana, empezaron los murmullos. Don Matías, el panadero del mercado, se quedó catatónico. Lo encontraron parado frente a su horno, con la mirada clavada en la flama, murmurando el mismo canto, como si lo repitiera. A la señora Guadalupe, que vendía flores cerca de la parroquia, le sangraron los oídos durante horas, y decía que el canto todavía estaba ahí, como un gusano que se le arrastraba dentro del cráneo. Los niños fueron los peores. En mi salón, el lunes, 3 de ellos no regresaron. Sus padres dijeron que no dejaban de llorar, que no hablaban, solo dibujaban figuras verdes con crayolas rotas. Los otros, los que sí fueron, estaban extrañamente quietos. No molestaban, no se reían. Uno de ellos, Emiliano, me vio fijo durante toda la clase y al final se acercó solo para decirme algo que aún no puedo olvidar. El canto ya no se fue, profe. Nada más se metió en otra parte. El pueblo entró en una especie de letargo. Nadie lo decía, pero todos sabíamos que algo se había roto esa noche. Las radios tenían interferencia constante. Los relojes se atrasaban o adelantaban sin sentido. En las calles se sentía una electricidad invisible, como cuando uno va a llover y el aire huele a ozono. Y después comenzaron los suicidios. Primero fue la hija de la señora Elvira. Se colgó con el cinturón de su papá en el baño. Después, el chofer del camión de la ruta a Apizaco, que se lanzó por el barranco en la madrugada. Todos tenían en común lo mismo. Días antes, habían dicho que el canto regresaba por las noches, que lo escuchaban más fuerte, que los llamaba por su nombre. Yo mismo lo empecé a escuchar de nuevo, primero en sueños, luego en la regadera. Un zumbido leve, como de máquina oxidada afinando su nota. Me retumbaba en los dientes, me hacía sangrar la nariz. Y lo peor no era eso. Lo peor fue la certeza que se iba formando en mi pecho. El canto era una pregunta.
Algo nos preguntaba y esperaba respuesta. Una noche de noviembre, el canto me despertó tan fuerte que me caí de la cama. Salí a la calle descalzo, sin pensar. Ya no tenía miedo, solo curiosidad. Lo vi otra vez. Esa luz verde, ahora más baja, sobre la misma explanada. Pero no estaba solo. Había decenas de personas, todos como yo, con los ojos en blanco, caminando hacia ella. Algunos venían de pueblos cercanos. Reconocí a una señora de Zacatelco, al hermano del carnicero de Teolocholco. Todos se movían como si fueran guiados por la música, y entonces vi a Emiliano. Estaba de pie justo debajo de la luz, con los brazos extendidos, cantando el mismo canto metálico con su voz de niño. Pero su boca no se movía. El sonido no salía de su garganta. Era como si su cuerpo fuera una bocina. Me acerqué como pude, pero un zumbido me tiró al suelo. En ese momento lo comprendí. No vinieron a llevarnos, vinieron a hablar, y los niños eran los únicos que podían entender. Los días siguientes fueron borrosos. Hubo más desapariciones. Algunos niños simplemente no volvieron a casa. Las autoridades no dijeron nada. Incluso hubo rumores de que cerraron los caminos hacia San Pablo, como si quisieran aislar el lugar. Yo pedí mi cambio de escuela. Me fui a Veracruz, a casa de un primo, para tratar de olvidar. Pero el canto sigue ahí. No todos los días, no siempre, pero aparece. En el zumbido de los postes de luz, en el rechinido de una puerta vieja, en el rumor del mar. A veces creo que aprendí a ignorarlo. Otras veces creo que me está enseñando algo. Una noche, mientras dormía, soñé que estaba flotando sobre Tlaxcala, viendo a todos desde arriba, y el canto se volvía claro, cristalino, una lengua que entendía sin comprender. Y entonces vi a Emiliano otra vez, pero ya no era un niño, era algo más, algo que me miraba desde la cima de la Malinche, con ojos sin párpados y una sonrisa que no era humana. Y en mi cabeza, su voz dijo: «Ya casi entiendes. Solo falta que digas que sí». Desperté empapado, con las sábanas flotando a unos centímetros de la cama. Desde entonces, duermo en el suelo. Escribo esto para advertir, no para buscar consuelo. Si alguna vez vas a Tlaxcala y ves una luz verde en el cielo, no mires hacia arriba, no escuches el canto y sobre todo, no respondas, porque si lo haces, no hay vuelta atrás. Algunos en el pueblo ya no son los mismos. Caminan por las calles con sonrisas sin emoción, repitiendo frases sin sentido. Y los niños cantan dormidos, como si ya supieran algo que nosotros nunca entenderemos. Porque tal vez no era un canto, tal vez siempre fue una orden, una que estamos empezando a obedecer, y el verdadero mensaje aún no ha llegado. Veracruz para mí siempre fue sinónimo de calor, de música en la plaza, de mariscos frescos en los portales y de noches tibias en el malecón, viendo los barcos a lo lejos, mientras el golpeteo suave del oleaje se mezclaba con las risas de los turistas. Crecí allá, en el barrio de La Huaca, entre calles de empedrado desparejo y casas color pastel con balcones de hierro forjado. Pero lo que ocurrió esa noche de octubre, cuando el malecón fue tragado por la bruma y algo más, rompió para siempre mi vínculo con ese lugar. A veces siento que el mar me observa y que lo que vi no se quedó en Veracruz. Me siguió. Todo comenzó unos días antes del Día de Muertos. Estaba de visita en casa de mi madre, quien aún vive en la casona familiar cerca de la avenida 16 de septiembre. Tenía casi 5 años sin volver, desde que me fui a trabajar a la Ciudad de México, y algo me empujó a regresar. No era nostalgia, era más bien como una inquietud que me hacía soñar con el mar. Un mar negro, silencioso, donde algo enorme se ocultaba bajo la superficie. Esa noche, después de cenar, salí a caminar al malecón. Eran cerca de las 11, y aunque la zona turística estaba tranquila, aún había uno que otro vendedor ambulante cerrando su puesto. El aire tenía ese olor mezcla de sal y humedad que solo se percibe cuando se avecina un cambio de clima.
Me senté en una de las bancas frente a la estatua del Venustiano Carranza, observando el horizonte. Fue entonces que lo vi. Primero pensé que era un avión, una luz verde, intensa, suspendida sobre el mar, sin parpadear ni moverse. Pero estaba demasiado baja, demasiado fija. Después, como si respondiera a que la estaba mirando, se deslizó lentamente hacia el puerto, sin emitir sonido alguno. Fue entonces que la bruma comenzó a subir desde el agua. Una niebla espesa, densa, que cubría la superficie como una sábana de humo. Y con ella, el malecón cambió. No sé cómo explicarlo. De un momento a otro, el ruido de los carros se desvaneció. Las farolas parecían emitir menos luz. Y dentro de esa neblina, comenzaron a formarse figuras. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando me paré y caminé hacia una de esas formas, supe que algo estaba muy mal. Era una figura humana, alta, delgada, con movimientos torpes, como si sus extremidades no fueran del todo sólidas. Caminaba por el borde del malecón, justo al filo del mar, pero no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros por encima. Al acercarme más, me di cuenta de que no era una persona. No tenía rostro. Solo un hueco oscuro donde deberían estar los ojos y una especie de grieta vertical en el centro del rostro que se abría lentamente como una boca que no podía cerrar. Sentí náuseas. Un frío ajeno al clima me caló los huesos. Volteé a mi alrededor. Ya no estaba solo. Había más. Decenas de figuras, todas caminando en la misma dirección, como si marcharan. Algunas atravesaban árboles, bancas, postes. Otras parecían detenerse, mirar en mi dirección, aunque no tenían ojos, y luego seguir. Entonces escuché el sonido, un zumbido grave, como de metal vibrando bajo tierra, que venía desde arriba. La luz verde seguía ahí, ahora más cerca, flotando sobre la punta del malecón, inmóvil, pero todo el aire a su alrededor vibraba, y cada vez que ese zumbido se intensificaba, las figuras cambiaban. Algunas se estiraban hasta volverse grotescas, como si el sonido las deformara. Otras se deshacían en la bruma, pero había una más grande, que se quedó quieta frente a mí. Medía más de 2 metros. Su cuerpo parecía hecho de vapor, pero denso, como si su forma estuviera a punto de solidificarse. Tenía brazos largos y unas manos con dedos demasiado delgados. Estaba justo entre la estatua de Carranza y yo, y me miraba. Esta vez no lo imaginé. Sentí como algo dentro de mí se encogía, como si me vaciaran por dentro. Luego habló, no con palabras, no con sonido. Era como si una voz se metiera en mis pensamientos, desordenándolos, sembrando imágenes. Vi campos desérticos, cielos rojos, cuerpos flotando en el aire, y una sensación indescriptible de hambre. Un hambre que no era humana. Era como si lo que fuera esa cosa necesitara algo más que carne, algo que ni siquiera sabía que yo tenía. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Todo se sentía espeso, como si la bruma misma fuera una sustancia que me atrapaba. Alcancé a ver cómo la luz verde descendía unos metros más, y con ella las figuras empezaron a moverse más rápido, como si fueran atraídas hacia ella, menos la que estaba frente a mí. No sé cómo, pero mi madre apareció de repente. No la vi llegar, solo sentí su mano jalarme con una fuerza inhumana. Me llevó corriendo hacia la calle Landero y Cos, donde la bruma se disipaba. Cuando volteé, ya no estaba la luz, ni las figuras, ni el sonido. Solo el malecón vacío, como cualquier otra noche. Al llegar a casa, mi madre cerró todas las ventanas y encendió una veladora frente a una imagen del Cristo Negro de Otatitlán. Me miró con una seriedad que nunca le había visto antes y dijo, «Sabía que ibas a regresar. Ellos siempre lo hacen antes de que llegue noviembre». No quise preguntar quiénes eran ellos. Mi madre, que toda la vida fue devota pero también sabía cosas que la mayoría de la gente ignora, solo me pidió que me quedara esa noche en casa, que no volviera al malecón hasta después del Día de Muertos. Dormí mal. Soñé con el mar abriéndose, con figuras caminando por el lecho marino, dirigiéndose a algún sitio profundo.
Desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo me observaba desde fuera de la ventana. Cuando me acerqué, vi la bruma otra vez, pero no entraba. Se quedaba detenida justo en el borde de la banqueta, como si algo invisible la mantuviera alejada. Me fui de Veracruz al día siguiente. Ya no volví a caminar por el malecón. Lo que vi, lo que sentí, no fue una alucinación. Otros también lo vieron. Hubo publicaciones en redes sociales, videos difusos, testimonios que hablaban de figuras en la niebla, de luces extrañas sobre el mar. Pero nadie dio una explicación. Han pasado 3 años. Vivo en Querétaro ahora. Pero cada octubre empiezo a sentir el llamado. Sueños, susurros, el zumbido bajo la piel. A veces, cuando el cielo se pone verde al atardecer, juro que los veo de nuevo. No en el horizonte, sino en los reflejos del agua, en las sombras que se cuelan por los rincones. El malecón sigue ahí, pero ya no es solo un lugar para pasear, es un umbral. Y aquellos que caminan en la bruma no están muertos, están esperando. Y yo sé que algún día tendré que regresar, porque lo que me miró esa noche todavía me busca, todavía me quiere. Nunca me interesaron los ovnis. Es más, pensaba que todo eso era puro cuento gringo, cosas de series malas o películas de domingo por la noche. Hasta que lo vi con mis propios ojos, hasta que me tocó estar ahí. Mi nombre es Jonathan. Tengo 35 años y vivo en El Marqués, un municipio pegado a la ciudad de Querétaro. Trabajo como ingeniero industrial en el Parque Tecnológico Innovación Querétaro, y desde hace 4 años rento una casita cerca del Parque Industrial Bernardo Quintana. Es una zona tranquila, con terrenos amplios, casas de una sola planta y un silencio nocturno que a veces se siente más denso de lo normal. Todo comenzó la noche del jueves 8 de mayo. Me acuerdo bien porque ese día salí tarde del trabajo. Eran como las 11 cuando por fin apagué la computadora. El parque estaba completamente vacío. Y cuando salí a la carretera, lo único que iluminaba era la luz amarillenta de los postes que apenas se mantenían encendidos. Tomé el camino de costumbre, el que pasa por la zona de pastizales rumbo a mi casa. Todo estaba tranquilo. El aire olía a campo seco, como a pastura cortada, y no se oía nada, ni grillos. Esa parte siempre me pareció un poco inquietante, pero esa noche algo era diferente. Vi una luz. No una estrella ni un avión. Era una luz blanca, opaca, suspendida en el cielo, a muy baja altura. Se movía lento, sin hacer ruido. Me orillé. Apagué el carro. Quería escuchar si zumbaba, si hacía ese sonido que hacen los drones o los helicópteros. Nada. Era un silencio total. La luz bajó. No estoy exagerando. Descendió unos cuantos metros y se detuvo sobre un terreno baldío, uno que siempre había estado vacío. Me bajé del coche. Estaba a unos 100 metros, tal vez menos. Parecía un disco, una especie de plato enorme, como de unos 10 metros de diámetro, aunque con la luz era difícil calcularlo. No tenía ventanas, ni alas, ni hélices. Solo flotaba. Y debajo de él, la hierba parecía agitarse sin viento. Una especie de bruma espesa se acumulaba en el suelo, como si el aire se condensara por el peso de esa cosa. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mirando. No me podía mover. Me sudaban las manos y el corazón me retumbaba como tambora. De pronto, la nave, si es que se le puede llamar así, ascendió lentamente, hizo un giro brusco sin desplazarse y salió disparada hacia el cielo. En un segundo se perdió. Me subí al coche temblando. Manejar hasta mi casa fue como regresar de otro mundo. No dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Nadie me creería. Pero al día siguiente, muy temprano, volví al terreno con la excusa de correr por la zona. Cuando llegué, vi lo que dejó. Había un círculo perfecto en el pasto. El césped estaba quemado, o mejor dicho, como si lo hubieran presionado con algo enorme y caliente, sin incendiarlo. Las hierbas estaban dobladas hacia afuera, como formando una espiral. Tenía un diámetro de unos 10 metros, igual que el objeto que vi. No era el único. A unos metros había otro más pequeño, y en total
Conté 5, todos perfectamente redondos, todos con el mismo patrón espiralado. Tomé fotos, las subí a un grupo local de Facebook. Círculos en el Marqués, le puse. De inmediato comenzaron las burlas, que si estaba pedo, que si era Photoshop, que si un tractor, pero luego comenzaron a comentar vecinos. Yo también los vi esta mañana. Mi perro no quiso pasar por ahí. Anoche hubo una luz rara, pensé que era un poste descompuesto. Mi hija dice que soñó con hombres altos y sin cara. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse extraño. Los círculos comenzaron a crecer. Regresé al día siguiente. Eran más grandes. No por mucho, tal vez unos 50 centímetros más de diámetro. Pensé que estaba loco, que había medido mal. Llevé una cinta métrica y comprobé. Habían crecido. Al siguiente día, otro tanto. Y así, cada noche. Era como si algo bajo la tierra se estuviera expandiendo lentamente. Y no solo eso. Empezaron a aparecer animales muertos cerca de los círculos. Primero fueron aves, luego un par de gatos, incluso un zorro que vivía en la zona. Todos tenían los ojos blancos, como quemados, y la piel alrededor de la boca desgarrada, como si hubieran gritado hasta desgarrarse. Fue entonces que decidí dejar de ir. Me afectaba. Empecé a tener pesadillas. Veía figuras oscuras en mi cuarto, delgadas, altísimas, con la cabeza alargada. Soñaba que flotaban sobre mi cama, que me hablaban con una voz que no era voz, como un pensamiento ajeno metido a la fuerza. Pero lo peor no fue eso. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un zumbido. No fuerte, pero sí constante, como si viniera de todas partes. Me levanté y miré por la ventana. El cielo estaba completamente negro. No nublado, sino negro, sin estrellas, sin luna, como si alguien hubiera cubierto el cielo con una lona. Salí al patio, el zumbido aumentó, me temblaban las rodillas, y de pronto el suelo vibró, ligeramente como un pequeño temblor. Mis plantas se movieron. Mi perro, un pastor alemán que nunca se asusta de nada, salió corriendo y se escondió bajo la cama. Y entonces lo vi. Una figura parada al otro lado de la barda, altísima, de más de 2 metros, flaca, sin cara. No caminaba, flotaba, corría dentro. Cerré puertas y ventanas. Me atrincheré. Esa noche no dormí. Al día siguiente, los círculos estaban más grandes. Ahora cubrían casi todo el terreno baldío. La gente empezó a dejar de pasar por ahí. Unos decían que eran señales de brujería, otros que el gobierno estaba haciendo experimentos secretos. Los más viejos decían que eran portales que no deberían estar abiertos. Y después llegó el verdadero terror. La gente empezó a desaparecer. Primero fue un chavo que vivía en una casa cercana, luego una señora que salía a caminar con su perro. El perro volvió solo. Después, un repartidor que iba rumbo al fraccionamiento a entregar comida. Todos desaparecidos, sin rastro, sin testigos. Volví una última vez al terreno. Era mediodía. Fui solo, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera. Me senté en el centro del círculo más grande. Sentí un calor extraño, como si me hirviera la piel desde adentro. El zumbido volvió. Cerré los ojos y los vi. No estaban ahí físicamente, pero los sentí. Alto, delgado, sin rostro, con pensamientos invasivos, como si fueran agujas atravesando mi mente. Me mostraron cosas, ciudades subterráneas, humanos flotando, cuerpos en suspensión, tiempo detenido, imágenes que no puedo borrar. No hablaban, pero me hicieron entender. Esto apenas comenzaba. Desperté tirado fuera del círculo, con sangre en la nariz y las uñas rotas. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Desde entonces he tenido visiones. No sé si son reales o me estoy volviendo loco, pero sé algo. Los círculos no han dejado de crecer. El gobierno clausuró el terreno, lo cercaron con vallas, dijeron que era por contaminación. No dejaron que nadie se acercara, pero yo pasé por ahí anoche. Vi el resplandor otra vez, una luz blanca que no pertenece a este mundo. Y el zumbido, ese maldito zumbido que ahora escucho incluso cuando todo está en silencio. No soy el mismo.
Desde aquella noche, sueño con el cielo sin estrellas, con figuras que caminan sin tocar el suelo, con una presencia que se siente dentro de mí, como si algo se hubiera quedado pegado en mi alma. No sé cuánto tiempo me quede cuerdo, solo sé que los círculos siguen creciendo, y no somos los únicos que los han visto, solo somos los primeros. Yo no creo en nada que no pueda ver con mis propios ojos. Nunca he sido de esos que se espantan con ruidos, ni de los que creen que los fantasmas viven en las esquinas oscuras. Me tocó crecer en una colonia donde, si te espantabas, te robaban hasta los tenis. Pero lo que viví aquella noche en Tlalpan no se parece a nada de lo que alguien me había contado. Y juro por la Virgen que no estaba drogado ni borracho. Lo que vi fue real, aunque ojalá pudiera olvidarlo. Era jueves. Yo trabajo de chofer para una empresa que hace entregas nocturnas por toda la Ciudad de México. Me gusta ese turno porque no hay tanto tráfico y porque puedo escuchar mi música sin que nadie me moleste. Esa noche me tocaba llevar unas cajas con equipo de sonido hasta un salón de fiestas en San Andrés Totoltepec, allá en lo alto, donde las calles son empinadas y los árboles crecen como si quisieran atrapar el cielo. Salí desde la colonia Doctores poco antes de las 10 de la noche. El periférico estaba relativamente libre, así que agarré rumbo hacia Tlalpan por Viaducto Tlalpan. Todo iba bien. De hecho, iba cantando solo, con la radio puesta, cuando empecé a notar algo extraño a la altura de la salida hacia Insurgente Sur. Los faros de los coches a mi alrededor comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era coincidencia. Un coche viejo por aquí, otro con fallas eléctricas por allá. Pero no, eran todos. Los autos que venían delante, los que me rebasaban, incluso los que venían en sentido contrario. Todos tenían las luces delanteras titilando, como si alguien estuviera controlando sus faros con un solo interruptor. Lo hacían en un ritmo constante. 1, 2, 3 veces. Pausa. Y otra vez. 1, 2, 3 veces. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era el susto o la ansiedad, pero mi primer instinto fue revisar mis propios faros. Me orillé frente a una pequeña tienda cerrada, justo pasando la entrada al Parque de Loreto y Peña Pobre. Apagué el motor, salí del coche y caminé hacia el frente. Las luces estaban parpadeando igual, como si algo las manipulase desde dentro. Entonces levanté la vista, y ahí estaba, suspendido en el cielo, justo encima de la zona boscosa del Ajusco, flotaba un objeto oscuro, inmenso, con forma de disco, aunque no perfectamente redondo. Era como una figura ovalada, negra, con una serie de luces alrededor que encendían y apagaban en el mismo ritmo de los faros. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Sentí que el estómago se me encogía. En ese momento, todo el sonido del mundo pareció apagarse. La ciudad, que siempre brilla, que siempre vibra, quedó en silencio. Ni un solo claxon, ni una sirena, ni siquiera el zumbido de los postes de luz. Solo el parpadeo hipnótico de las luces. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, con la boca entreabierta, tratando de entender qué estaba viendo. De pronto, una sensación de calor me envolvió. Un calor que no venía del motor del coche, ni del ambiente. Era interno, como si mi cuerpo estuviera siendo calentado desde dentro, como si algo invisible me estuviera examinando. Me subí de nuevo al coche y aceleré, sin importarme si rompía algún límite de velocidad. Quería alejarme de ahí, pero conforme me adentraba en Tlalpan, más extrañas se volvían las cosas. Pasando la zona del bosque de Tlalpan, vi a un perro parado en medio del asfalto. Era un pastor alemán, enorme, con los ojos completamente blancos. No se movía, solo me miraba. Frené bruscamente y cuando paré por completo, el animal se giró lentamente y comenzó a caminar en dirección al Ajusco. Por una razón que aún no entiendo, lo seguí. Me metí por una callejuela estrecha que no recuerdo haber visto antes, una que bajaba y luego subía, entre árboles altos que se curvaban como si quisieran ocultar lo que había más adelante. No había casas, no había postes de luz.
solo el sonido de las llantas sobre la grava y el destello lejano de ese objeto suspendido. En algún punto, el perro se desvaneció. No corrió, no giró una esquina, simplemente dejó de estar. Frené en seco. Mi pecho palpitaba con fuerza y entonces la radio del coche se encendió sola. Un ruido estático llenó la cabina. Luego, una voz distorsionada. No era español, no era ningún idioma que yo pudiera reconocer, pero lo más perturbador era que esa voz, esa cosa, hablaba en un ritmo. 3 sílabas, pausa, 3 sílabas, pausa. Casutor, casutor, casutor. Intenté apagar la radio, pero los botones no respondían. Incluso al quitar la llave del motor, el coche seguía encendido, como si yo ya no tuviera control. Fue entonces cuando vi las sombras. En los árboles, justo más allá del parabrisas, comenzaron a surgir siluetas. No eran personas, no eran animales, eran figuras delgadas, altísimas, con extremidades largas que se curvaban de formas imposibles. Caminaban lentamente, acercándose al coche sin tocar el suelo. Flotaban, y aunque no tenían ojos, yo sabía que me estaban viendo. Grité. No me importa admitirlo. Grité con todas mis fuerzas. Una de las figuras estiró su brazo hacia el coche. Su mano, si así se le podía llamar, se colocó sobre el cofre y al contacto, una descarga eléctrica me sacudió por dentro. No me electrocutó. No. Fue más como si cada recuerdo, cada pensamiento, cada momento de mi vida fuera revisado, uno por uno, en segundos. Vi a mi madre llorando en el hospital. Vi a mi padre cuando me golpeaba por llegar tarde. Vi a mi hija cuando la conocí por primera vez, recién nacida. Y luego vi cosas que no eran mías. Ciudades flotando en el cielo, criaturas de huesos rojos, montañas con bocas, una tierra sin sol. No sé cómo logré volver a despertar, pero cuando lo hice, estaba en la cabina del coche, estacionado junto a la gasolinera de Picacho Ajusco. La radio estaba apagada, el motor detenido, pero las luces seguían parpadeando. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. No había señal en el celular, no había nadie a la vista, solo mi reflejo en el espejo, con la nariz sangrando y los ojos inyectados. Esa noche no llegué al salón de fiestas. Cuando por fin pude moverme, manejé directo a mi casa en Culhuacán. Me encerré por 3 días. No comí, no dormí. Solo escribí en un cuaderno lo que vi, lo que sentí, para no olvidarlo. Aunque sé que eso no se puede borrar. Desde entonces, cada vez que paso por Tlalpan en la noche, me fijo en las luces de los coches. Y aunque intento convencerme de que todo fue un delirio, cada tanto vuelvo a ver el parpadeo. Siempre igual, siempre ese ritmo. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Y a veces, cuando la ciudad calla por unos segundos, creo escuchar esa palabra que nunca he podido sacar de mi cabeza. Casutor. Como si me estuvieran llamando. Como si algún día tuviera que volver. Me llamo Julián, tengo 36 años y soy originario de Uruapan, pero por azares de la vida terminé mudándome a Tangancícuaro hace poco más de un año. Trabajo como fotógrafo independiente, principalmente para revistas de turismo y cultura. Fue precisamente por una asignación de esas que conocí el lago de Camecuaro, un sitio tan tranquilo y hermoso que parece no pertenecer a este mundo. O al menos eso creía hasta aquella noche que me cambió la vida para siempre. Yo no era muy dado a creer en cosas raras. Fantasmas, brujas, extraterrestres, me parecían historias para asustar a niños. Pero lo que viví en ese lago no fue un sueño, ni un delirio. Lo vi con mis propios ojos, y aunque muchos prefieren pensar que estoy loco, lo que pasó ahí está tatuado en mi mente con una claridad que a veces desearía poder borrar. Todo comenzó a mediados de octubre, unos días antes del Día de Muertos. La revista Rostros del Bajío me encargó una serie de fotografías sobre leyendas poco conocidas de Michoacán, y alguien les habló de un viejo rumor entre los pescadores del lago de Camecuaro.
luces extrañas que aparecían sobre el agua por las noches, acompañadas de un comportamiento inusual en los peces. Según contaban, cuando esas luces se posaban sobre el lago, los peces nadaban formando figuras, como si respondieran a un lenguaje invisible. Cuentos de viejos, pensé, pero la paga era buena y necesitaba el trabajo. Así que tomé mi cámara, un par de linternas, mi trípode, y me fui a instalar cerca del lago un viernes por la tarde. Me llevé una tienda de campaña y planeaba quedarme todo el fin de semana para intentar captar alguna imagen interesante. El lago estaba prácticamente solo. Solo un par de turistas paseaban por la orilla, tomándose selfies entre los sabinos retorcidos. Monté mi tienda a unos metros del agua, donde los árboles formaban una especie de túnel natural. Ya conocía el lugar. Durante el día es un paraíso. El agua es tan clara que se puede ver hasta el fondo. Los árboles parecen guardianes antiguos, y hay un silencio que no se siente muerto, sino profundo, como si el lago estuviera pensando. El primer día no pasó nada raro. Tomé fotos del atardecer, del reflejo anaranjado sobre el agua, de las raíces retorcidas que emergen como dedos deformes. Comí unos tacos fríos que traía de camino, tomé una cerveza tibia y me metí a la tienda a eso de las 11. Pero fue cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Era un zumbido, muy bajo, como el de un panal gigante o una línea eléctrica rota, pero no había postes cerca. Me senté en la tienda, intentando identificarlo, y vi que el interior se iluminó tenuemente por un resplandor azul que venía del lago. Me puse los tenis y salí de inmediato. El aire estaba quieto, más frío de lo normal, y olía a humedad con un dejo metálico que nunca antes había percibido ahí. Caminé hacia el agua con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. Y entonces lo vi. Suspendido sobre el centro del lago, quizá a unos 20 metros de altura, flotaba un objeto enorme, de forma ovalada, con una superficie negra que no reflejaba la luz. Parecía absorberla. El resplandor azul venía de unas ranuras que rodeaban su contorno, pulsando lentamente como si respirara. No se movía. Estaba ahí, inmóvil, flotando como si el aire mismo lo sostuviera. Mi reacción no fue de miedo, al menos no al principio. Era más como una fascinación absoluta. Nunca había visto nada igual. Saqué mi cámara lentamente, coloqué el trípode y empecé a disparar. Tomé varias fotos con exposición larga, ajustando el ISO para capturar mejor la luz tenue. Mientras lo hacía, noté algo aún más extraño. Los peces. Debajo del objeto, la superficie del agua empezó a brillar débilmente. No era luz reflejada, sino algo que emergía desde el fondo del lago. Y entonces los vi. Cientos, quizás miles de peces nadando en círculos, formando patrones. No eran movimientos al azar, no era cardumen huyendo. Eran figuras geométricas, triángulos, espirales perfectas, hexágonos que se abrían y cerraban con una sincronía imposible. Era como si el objeto los dirigiera. Seguí tomando fotos, aunque mis manos ya temblaban. La piel de los brazos se me erizó, no por el frío, sino por una sensación de que algo dentro de mí estaba cambiando, como si el lago me estuviera mirando. De pronto, el objeto comenzó a girar lentamente, sin hacer ruido. De su parte inferior se desplegó una especie de esfera translúcida, como si abriera un ojo. Un haz de luz cayó sobre el agua y atravesó los patrones de los peces, que comenzaron a agitarse con más violencia. Me di cuenta de que el agua burbujeaba, como si estuviera hirviendo. Y luego sucedió algo imposible. La superficie se hundió, como si alguien hubiera presionado el centro con una fuerza invisible. El lago se tragó su propio centro formando un embudo. Pero no había olas, no había chapoteo. Era un hundimiento silencioso, antinatural. El miedo me golpeó como un mazo. Agarré mi cámara y empecé a correr hacia la tienda. No sabía a dónde ir, no había señal en el celular y el coche estaba a más de 1 kilómetro. Pero justo cuando empecé a correr, algo más sucedió. Mi cuerpo se detuvo, no porque yo quisiera. Mis piernas simplemente dejaron de responder. Me quedé parado, como congelado.
La luz azul se intensificó y sentí como si me despegara del suelo, como si mi cuerpo no tuviera peso. Vi mi reflejo en el lago, pero no era yo, no del todo. Mis ojos brillaban con el mismo tono que las luces del objeto, y escuché algo, no con los oídos. Fue dentro de mi cabeza, como un pensamiento ajeno. Eres testigo, eres puente, eres marca. Después todo se desvaneció. La luz, el sonido, el objeto, se fue sin acelerar ni hacer ruido, simplemente desapareció, como si se hubiera apagado del mundo. Caí al suelo de golpe. Me costó trabajo respirar, me dolía todo el cuerpo. El lago estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Solo los peces habían desaparecido. Pasaron varias horas antes de que pudiera moverme lo suficiente para volver al coche. Conduje hasta el pueblo temblando, sudando, como si tuviera fiebre. Fui directo al hospital de Zamora. Me dijeron que tenía la presión disparada, pero no encontraron nada más. Les dije que había estado expuesto al frío. No me creyeron, pero tampoco preguntaron más. Cuando revisé las fotos en la cámara, el horror me golpeó de nuevo. Todas las imágenes estaban corrompidas, archivos dañados, excepto una. Una sola imagen sobrevivió. Era una toma del lago, con el objeto flotando justo sobre el agua, y en la parte inferior, los peces, pero no formaban una figura cualquiera. Formaban un símbolo. Después supe que era un sigilo, algo parecido a los usados en rituales antiguos, pero con trazos que no pertenecen a ninguna cultura humana conocida. Mostré la imagen a un profesor de simbología en la UNAM que me debía un favor. Me llamó a los pocos días, perturbado. Eso que viste no era de aquí, pero tampoco era de allá. Es una bisagra, un cruce entre planos, donde algo está por entrar. No quise escuchar más. Me mudé. Dejé la fotografía. Cambié de nombre. Pero hay noches en que despierto con el zumbido en la cabeza y una presión en el pecho como si algo me observara desde dentro de mí mismo. Sé que marcaron mi mente o mi alma. No me llevaron, pero dejaron algo. Y cuando veo agua quieta, cuando el lago me visita en sueños, los peces siguen nadando en círculos dentro de mis ojos cerrados. Yo fui testigo. Yo soy puente. Y un día, lo que vi volverá. Esta vez, no solo a mirar. Yo no creo en nada que no pueda tocarse. Así crecí en Maneadero, un ejido al sur de Ensenada, donde los hombres no se espantan por lo que no ven, sino por lo que tienen que enfrentar todos los días: el sol que parte la tierra, el agua que llega tarde y la chinga diaria del campo. Mi nombre es Armando, tengo 34 años y toda mi vida la he pasado entre los surcos de cebolla, cilantro y rábano. Mi papá murió allá por el 2011, justo cuando empezaron las heladas tardías. Desde entonces me encargué del terreno, de mi madre y de un perro sarnoso que me sigue a todos lados y que se llama Pancho. La historia que les voy a contar ocurrió en marzo, hace un par de años. Lo recuerdo bien porque era la temporada previa a la siembra fuerte, cuando hay que preparar la tierra y checar el sistema de riego. Era jueves, y como todos los jueves, fui al tianguis de la calle Reforma a comprar algunas cosas: gasolina para el generador, bolsas para el abono y una coca bien fría porque hacía un calor seco que resecaba hasta los huesos. Todo estaba normal, hasta que el cielo se volvió silencio. Así, de golpe. No fue un trueno, ni un corte de luz, ni un avión pasando bajo. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los vendedores dejaron de hablar, los autos de repente dejaron de sonar, y el murmullo del tianguis, que siempre parece un enjambre, se apagó como si Dios hubiera cerrado la llave del ruido. Yo me quedé quieto con la coca en la mano. Volteé a ver a la gente. Todos estábamos igual, perplejos, pasmados, como si un peso invisible nos presionara el pecho. Y luego apareció. Sobre el cerro del Vigía, justo encima del crucero rumbo a la Bufadora, flotaba una cosa negra, pero no como de metal ni como de piedra. Era negra como una ausencia, como un hoyo en el cielo.
De su base colgaba una luz blanca, intensa, que no brillaba como el sol ni como los focos del campo, sino que parecía envolverlo todo, como una sábana luminosa que caía lentamente hacia nosotros. Y entonces la gente gritó, pero no eran gritos normales. Las voces salieron más gruesas, como si salieran de una garganta enorme, como si el sonido hubiera cambiado de tonalidad por completo. Todos, absolutamente todos, hablaban en una voz grave, lenta, profunda, como si algo estuviera distorsionando la realidad. ¿Qué es eso?, le preguntó una señora a su hijo, y su voz sonó como un hombre borracho y viejo, arrastrada, monstruosa. Yo intenté decir, ¿lo estás viendo, Pancho? Pero hasta mi perro me miró raro, como si no reconociera el sonido de mi voz. Las bocinas del tianguis, que antes tocaban corridos y anuncios del jabón Roma, ahora emitían un zumbido sordo, como si alguien las estuviera desgarrando desde adentro. Y entonces, el caos. La gente corrió, tiró los puestos, los carros se quedaron estáticos, muchos se tapaban los oídos, otros lloraban. Una mujer se desmayó frente a mí. Pero lo más perturbador fue que, aunque nos movíamos, todos hablábamos con esas voces deformes. Hasta los niños, hasta los perros. Todo sonido era grave, distorsionado, como si el mundo entero hablara desde un abismo. La luz se extendió por unos segundos más, y luego se fue. Así, se apagó. El objeto desapareció entre las nubes como si se hubiera disuelto. El cielo recuperó su azul apagado, y el sonido volvió. Primero el canto de un pájaro, luego el llanto de un niño, después las bocinas. Todo volvió a sonar como antes. Las voces regresaron a su tono normal, pero nadie decía nada. Nadie sabía cómo explicarlo. Yo me fui a mi camioneta, me subí temblando y manejé a mi parcela. Pensé que con eso acabaría todo, que sería una historia más para contar en la cantina. Pero no, esa luz nos dejó marcados. Los días siguientes empezaron los problemas. Primero fueron las voces. La mía, por ejemplo, empezó a cambiar en las noches. Yo hablaba dormido, según me dijo mi madre, pero lo hacía con esa voz grave, lenta, inhumana. Me grabó una noche y me mostró el audio. Era mi voz, pero no lo era. Hablaba en un idioma que no reconocía, palabras que no tenían sentido. A veces solo ruidos guturales, como si algo se arrastrara por mi garganta. Mi mamá, que siempre ha sido muy católica, empezó a rezar más. Mandó poner un San Miguel Arcángel en la sala, pero eso no ayudó, porque no era un demonio lo que nos acechaba. Era otra cosa. Una noche, mientras dormía, desperté sintiendo un zumbido en los oídos. Era como un pitido muy agudo, como el que se oye cuando sales de un antro con música fuerte, pero constante. Me senté en la cama, desorientado. Pancho ladraba hacia la puerta. Mi mamá dormía del otro lado del cuarto, pero al voltear a verla, noté que también murmuraba. Su voz, otra vez, grave, muy grave. Fui hacia ella, y cuando la toqué, sus ojos se abrieron de golpe, negros, completamente negros. «Ya no somos tuyos», dijo con esa voz que no era la suya. Salí corriendo, manejado por el miedo puro. No sabía a dónde ir, así que fui con don Lupe, un viejo que vive en la parte alta del ejido, allá por la entrada al Cañón del Tigre. Siempre ha sido medio curandero. Él fue el primero que me dijo que no era cosa de este mundo. Eso no es del demonio, Armando. Es de fuera, de muy lejos, pero ya entró aquí. Según él, lo que habíamos visto en el cielo no era solo una nave, era un conducto, un canal por donde algo había cruzado, y que la luz no iluminaba, alteraba, que había cambiado el sonido porque el sonido era lo primero que afectaban, la vibración, lo más primitivo, lo que conecta todo. Le rogué que me ayudara. Me dio unas hierbas, unas oraciones raras, pero dijo que no era garantía, que si ya había sido tocado por la voz del abismo, ya nada iba a ser igual, y no lo fue. Esa misma semana, 3 personas del tianguis murieron. Una mujer se lanzó al canal sin razón.
Un niño se arrancó la lengua con un cuchillo de cocina. Otro, un señor de la carnicería, fue hallado muerto con la garganta desgarrada desde adentro, como si algo hubiera estallado en su laringe. Yo empecé a soñar con la luz. Cada noche era más clara. Me veía flotando, suspendido sobre Maneadero, oyendo un zumbido inmenso, cósmico, como si la tierra misma estuviera hablando en ese idioma imposible. Mi voz, en el sueño, ya no era mía. Era una mezcla de muchas, como si hablara a través de mí algo más. Tuve que irme, dejar la tierra, a mi madre, todo. Me mudé a Tijuana. Busqué trabajo de velador en una bodega cerca de Otay. Dormía de día, trabajaba de noche. Ahí, al menos, el ruido de los tráileres me ayudaba a no pensar. Pero el fenómeno me siguió. Una noche, los radios de los guardias empezaron a fallar. Emitían un zumbido y luego voces graves. Una y otra vez. No somos tuyos, ya no eres tú. Intenté ignorarlo, pero cada vez que hablaba, en ciertos momentos, mi voz volvía a cambiar. En especial si había zumbidos cerca, como el de una tele sin señal o el de una bocina mal conectada. Lo noté en un Oxxo, en una iglesia, en una estación de radio vieja. Todo lo que emitía sonido lo distorsionaba a mi paso. Volví a Ensenada una última vez hace 3 semanas, solo para comprobar algo. Volví al mismo tianguis, un jueves, como aquel. Me paré frente al mismo puesto donde compré la coca y esperé. Cerré los ojos y susurré: estoy aquí. En ese instante, todas las voces a mi alrededor bajaron de tono. Una señora que hablaba por teléfono se detuvo. Un niño dejó de llorar y en el aire, un zumbido comenzó. No necesito ver la luz otra vez. Sé que está cerca. Sé que siempre lo ha estado. No quiero saber qué quiere. No me interesa entenderlo. Solo sé que, desde entonces, ya no soy del todo humano. Algo cambió. Y cuando me escuches hablar, si notas que mi voz baja de tono, que vibra distinto, corre. Porque esa luz, esa maldita luz, aún me sigue y ya no me está buscando, me está llamando. Cuando uno crece en un lugar como Pinal de Amoles, allá en lo alto de la Sierra Gorda, aprende a convivir con el silencio. No con el silencio normal, de esos que encuentras en la madrugada cuando todos duermen, sino con un silencio más denso, más profundo. Uno que parece que te escucha. Allá el viento baja entre los cerros como si trajera secretos y los árboles, especialmente los oyámeles, los viejos, los torcidos, te observan como si recordaran cosas que tú no sabes. Mi nombre es Álvaro Reyes. Nací en ese rincón de Querétaro, en una casita de teja y adobe cerca del camino viejo a Bucareli. Me fui a la ciudad de Querétaro a los 18, buscando una vida mejor, pero a los 32, después de un divorcio y un trabajo que se fue al carajo con la pandemia, no me quedó de otra más que regresar. Mi mamá ya estaba grande y mi hermano menor, Lalo, se había ido a Estados Unidos hacía años. Así que decidí cuidar la casa y hacerme cargo del rancho familiar. La historia que voy a contarles no tiene explicación. No quiero que me crean. De hecho, preferiría que no lo hicieran, porque desde esa noche no he vuelto a dormir más de 2 horas seguidas, y cada vez que cierro los ojos veo ese resplandor, esa figura suspendida en el cielo, y los árboles, todos los árboles inclinados hacia ella como si la adoraran. Todo comenzó una noche de noviembre. Era la víspera del Día de Muertos, y aunque ya había pasado la festividad, el panteón todavía olía a copal y flor de cempasúchil. Ese día estuve limpiando el terreno junto al arroyo, donde una vez mi abuelo sembraba maíz. Ahora solo había matorrales, piedras y uno que otro tronco podrido. A eso de las 8 de la noche, ya había oscurecido por completo. Me encontraba cortando leña junto al cobertizo cuando algo me hizo alzar la vista. Primero pensé que era un avión, de esos que a veces cruzan el cielo alto y lejano, pero no hacía ningún ruido. Era una luz blanca, enorme, que flotaba en el cielo, justo encima del cerro del Soyatal. No se movía, no titilaba, solo estaba ahí,
suspendida. Lo curioso fue que el aire se detuvo de golpe, como si la sierra entera hubiera contenido la respiración. La luz no me dio miedo en ese momento. Me pareció rara, claro, pero lo atribuía a algún tipo de dron o aparato moderno. Decidí caminar hacia el cerro, a unos 300 metros de la casa. Llevaba una lámpara de mano, aunque no era necesaria. La luz en el cielo iluminaba todo con una claridad pálida, como de luna enferma. A medida que me acercaba, noté algo extraño. Los árboles a mi alrededor, pinos, encinos, oyámeles, estaban inclinados, pero no por el viento. Era como si sus copas estuvieran apuntando todas hacia el mismo punto, la luz. Eso me detuvo en seco. Conozco ese monte desde niño, he acampado ahí, he cazado ardillas, hasta me he perdido en sus veredas. Jamás había visto algo así. Sentí un nudo en el estómago, una sensación que no sabría describir. No era miedo, todavía no. Era como si algo estuviera muy mal. Seguí avanzando hasta llegar a un claro donde alguna vez pastaban las cabras. Ahí la tierra estaba pelona, llena de piedras grandes y raíces secas. Y justo en el centro, ahí estaba. No puedo decir que era una nave, no como las que salen en las películas. No tenía forma definida. Era una estructura flotante, redonda, pero no perfecta, como si estuviera viva. El resplandor que salía de su base era blanco, pero no cegador. Parecía cambiar de intensidad, como una respiración. No emitía ningún sonido, pero sentía un zumbido adentro de la cabeza, como un eco que no venía de los oídos. En ese momento fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. Había algo junto a mí. No lo vi, no en ese momento, pero lo sentí, como si alguien estuviera respirando detrás de mi oreja. Giré la lámpara hacia atrás y no había nada, pero el aire estaba frío, más frío de lo normal, y olía a humedad, a tierra recién removida. Volteé de nuevo hacia la cosa y fue entonces cuando lo vi. Las ramas de los árboles más cercanos no solo estaban inclinadas, sino que se movían ligeramente, como si intentaran acercarse a esa luz. No por el viento, sino como si los árboles mismos tuvieran voluntad. Y entonces escuché una voz. No fue un sonido, fue más bien un pensamiento que no era mío. No hablaba español, ni ningún idioma que conociera. Era como si mi cerebro lo entendiera por instinto, como cuando sabes que algo es peligroso, aunque no lo puedas explicar. Me decía que me acercara. Di un paso, no sé por qué. Mis piernas se movieron solas. Me acerqué unos 5 metros y el calor empezó a subir por mi espalda. No un calor normal. Era como si el cuerpo se me estuviera encendiendo por dentro, como cuando te da fiebre muy alta. Las luces de la lámpara comenzaron a fallar. Se apagó de golpe. En la oscuridad parcial vi algo imposible. Del centro del resplandor bajó una figura. No caminaba, flotaba. Tenía forma humana, pero alargada, como si alguien la hubiera estirado. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa y brillante, como hecha de obsidiana. Sus brazos eran largos, terminaban en manos sin dedos, pero lo más horrible era su cabeza. Del centro salía una especie de cuerno o espina que vibraba suavemente, y con cada vibración los árboles se doblaban más. Quise correr, quise gritar, pero no podía. Me quedé ahí, quieto como un venado viendo venir a su depredador. Y entonces vi las sombras. Desde los árboles comenzaron a salir figuras, pequeñas, como niños, pero deformes. Caminaban en 4 patas, pero con movimientos torpes, como si no supieran usar su cuerpo. Emitían un sonido bajo, húmedo, como si su garganta estuviera llena de agua. Rodearon el claro, quedándose a una distancia prudente. No me tocaban, no se acercaban, solo me miraban. No tenían ojos visibles, pero yo sabía que me miraban. La figura principal, la que bajó de la luz, se me quedó enfrente. Levantó un brazo y lo extendió hacia mí. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la puerta de mi casa. El cielo ya estaba claro, con los primeros rayos del amanecer. Tenía la ropa sucia, llena de tierra y hojas. La cabeza me latía como si me hubieran golpeado con una piedra.
Al mirar hacia el cerro, me di cuenta de que los árboles seguían inclinados. Todos, absolutamente todos, desde el soyatal hasta la vereda del arroyo. Formaban un círculo perfecto, apuntando al lugar donde vi la luz. Fui a la comandancia en Jalpan para reportarlo. El oficial que me atendió me miró con cara de: «Este ya se echó unos mezcales de más». Me dijo que seguro fue un sueño, que seguro era el cansancio. Pero cuando le pedí que me acompañara a ver el cerro, se negó. Dijo que por esa zona no patrullaban desde hace años, que algo raro había pasado ahí en el 2011 y que mejor no me metiera en problemas. Esa noche regresé al claro. Lo necesitaba. No podía quedarme con la duda. Llevé una cámara, una linterna nueva y una cruz de madera que me dio mi madre. Pero no había nada, solo los árboles, como testigos mudos, todos inclinados hacia un centro vacío. No volví a ver la luz, tampoco a las figuras, pero desde esa noche, cada madrugada, a eso de las 3, los perros ladran como locos, todos al mismo tiempo, mirando hacia el cerro. Y aunque cierro cortinas y ventanas, la luz blanca atraviesa todo. No dura mucho, apenas unos segundos, pero siempre regresa. Una semana después de todo, llegó una carta desde Texas. Era de Lalo. Me decía que había tenido un sueño raro, que me veía en un campo, rodeado de árboles doblados, con los ojos blancos y la boca abierta como si gritara, pero sin hacer ruido. Desde entonces, ya no subo al cerro. Nadie en el pueblo lo hace. Dicen que algo cambió allá arriba. Los animales ya no cruzan por ahí. El agua del arroyo sabe diferente, más metálica. Y los árboles siguen mirando al cielo, esperando que la luz vuelva. Y yo también, aunque sé que esta vez, si regresa, no voy a despertar en la puerta de mi casa.